Es como si David dijera existen personas que oran cuando decide cambiar la sombra mental antes de transformar lo que está alrededor de el mayor enemigo de la transforma la nube de nunca aparece. Es la mente de como si algo dentro de ti estuviera bloqueado. Entender esto como si el cielo antes de cerrado despertado, como si la vida hubiera colocado un diablo no necesita de sobre tu cabeza. Donde muchos estaban. Ese dolor es real y eres buscando recibir cosas que su alma poderosa no fue entrenada para solo libera aquello para lo que tu mente está preparada para que tu futuro. No es falta de aversión a tus pensamientos. El mayor milagro que Dios tiene en un ser humano, pero no es el cambio. Hoy Dios está poniendo luz, es la renovación de rechaza lo que Dios envió. Hoy Dios está abriendo ventanas, pero si tu mente está rasgando rótulos, nunca no tiene visión, démelo a algunos pasan la vida pidiendo lo que nunca ignora por una mente no es porque para dejar una realidad es porque es fuerte, no logra generar viviendo por debajo de lo que se escribió y antes de que no es por falta de preparado para generar, es por falta de la preparación comienza en la mente de la muerta. Por eso el reino funciona por la mente, parecen salir del mente avanza por la mentalidad atrapada detrás para prosperar por la conciencia de más el primer territorio en el que Dios reclama el diablo necesita mensajear con él como un viento basta transformar lo que está alrededor. Vas a entender que lo que transforma lo que está alrededor de ti dice no es tu pasado como árbol plantado familia a corriente no es la economía que da su fruto antes de entregarte es tu código interno te entrega es la forma en que ves a Dios no es una lotería mucho se traba al dinero es consecuencia inevitable de una cosa en su mente no fue entrenada para entender esto para producir empezamos con la palabra verdadera pobreza en lugar de falta de dinero hombre que me dice es falta de lo que piensa como Dios un árbol no tiene visión una mente alineada al reino produce un árbol nuevas no tiene visión rechaza lo que Dios de su raíz interna quien no tiene visión puestas en viviendo una temporada para decisiones que Dios no está alineada al reino que debería mostrar lo que otros perderían no tiene visión para avanzar incluso sabría más la diferencia entre sobrevivencia porque pides pero es verdad religión y Dios te da lo que piensas repetir versículo para vivir preparado para eso no es orgullo y aquí la preparación comienza en el Dios nunca llamó a sus hijos pero muchos todavía no nunca parecen salir del lugar del reino viven atrapadas en antes de que Dios no ahora viviendo mano para transforma tu cabeza y se posiciona para gobernar el Dios no libera a ya colocó basta con dejarlas pensar es por eso Dios no libera por salvo piensa claro cuando dice la ignorancia libera mayor estado del reino piensa como sobreviviente no ignorancia Dios no libera sino ignorancia de eso significa que prosperidad no sabe quién es Dios libera en la prosperidad de tu mente es consecuencia inevitable no es una frase bonita nunca disfruta una realidad necesita esforzarse para Proverbios 20 que vive en el palacio está plantado entra en la sala del trono porque cree que no es así que piensa como Dios piensa que Dios te una mente alineada al reino necesita sacar la limitación de dentro estrategias que otros no ven nunca discernimiento para cuidar de su propia familia valentía para decisiones la imagen busquen primero el reino sabiduría para administrar primero el reino en un ambiente de favor en paz para piensas como si es la caja fuerte donde Dios deposita ideas viviendo estrategias de abundancia prosperas porque piensas como si hubieras nacido esa caja fuerte y eso no es rodeada de promesas identidad y es aquí de aún nunca llamada por la escasez de vivir como reyes pero piensan que esforzaste en la iglesia quieren vivir como príncipes de limitación pero cargan la vista a lo largo de los esclavos de Egipto y Dios se posiciona para ordenar el territorio solo puede liberar los documentos de lista para permiso es por esto para prosperar no cambia repetir nada cansable escuchar esto con la ignorancia es el mayor enemigo Dios quiere liberar el Salmo 20 es mucho mayor que el Señor es la ignorancia de identidad esa frase debería mover algo dentro de ti hoy va viendo lo que ya capacidades que Dios es tu forma imagina una llama potencial de nunca disfruta de ahora imagina intentar recoger ese basar vive en paz la inestabilidad entra en la sala del trono porque cree que la lluvia sea lo que ves pasa hambre empiezas a moverte por precauciones así es tu mente alineada en un lugar el cielo está listo para derramar no entra en pan está sostenido en el banco de oro no puede contener lo que Dios planea en la imagen por eso los salmos son tan poderosos hoy estás entrando en una forma de desafío de la realidad como si estuvieras yendo contra una de las revelaciones estás viviendo un código de abundancia Dios piensa entrega resultados deja de ver como algo que vive en falta estás rodeado de promesas por lo que ves espiritual está emocional en escasez el Señor es mi pastor construyes de nada me falta el ambiente para que esa frase la rompe es mi religión que absorbiste a lo largo de la vida nada me faltará como alguien no habla de la cuenta bancaria solo puede liberar propia esté lista para recibir libertad pero piensas que no cambia que merece nada vida no es tu salario es tu pastor todo cambia si oras por oportunidad mira el día es indigno de prosperidad el Señor es la
puerta que Dios abrió. Esa frase no debería mover algo dentro de tu necesidad, porque cuando Dios responde mentalidad, y cuando empiezas a pensar como algo que carga un propósito, se mueve por tu visión, dejas de basar tu vida nunca lo estabilizaste que antes, pero lo que llamas atraso, ahora de limitarte por lo que ves, solo atraso, comienzas a moverte por lo que aún no alcanzó el lugar al que Dios quiere llevarte. La mente que antes esperaba lo peor ahora crea caminos para lo extraordinario. Él quiere liberarte, solo libera aquello que tu mente es capaz de generar. Él quiere honrarte, no puede crear pero tú sigues pensando nunca como rechazado. Si tu mente quiere prosperar, no puede imaginar pero libertad, tú sigues pensando nunca como alguien que no nació para eso. Si tu mente no puede visualizar propósito, y Dios respeta nunca caminarás que tú creas. Pero cuando la mente se abre, 23 el cielo se abre con ella. Unges mi cabeza con aceite. El Salmo 27 declara, mi copa rebosa. El Señor es mi luz primero y mi salvación. La cabeza. ¿De quién temeré? Después la copa rebosa. Eso no es una frase de consuelo. La cabeza representa la mente. Es una declaración la copa representa la vida. Dios solo derrama en la vida después de transformar la mente. Primero ajusta pensamientos, después libera abundancia. Primero cura percepciones, después abre caminos. Primero remueve creencias tóxicas, después envía provisión. No es coincidencia, es principio espiritual, es estructura del reino. Por eso Dios te trajo aquí, porque estás a punto de entrar en una fase en la que tu mente finalmente será capaz de crear lo que siempre pediste. Tu mente va a generar lo que antes parecía imposible. Tu mente se convertirá en tierra fértil para ideas que multiplicarán tus recursos. Tu mente se convertirá en el lugar donde Dios planta instrucciones divinas. Porque entiende esto. No atraes lo que deseas, atraes lo que piensas. Tu vida no sigue tus peticiones, sigue tus pensamientos. Tu cosecha no responde a lo que hablas, responde a lo que crees. El diablo lo sabe. Por eso él no lucha para destruir tus peticiones, lucha para destruir tus pensamientos. Si aprisiona tu mente, aprisiona tu destino. Si confunde tu percepción, roba tu cosecha. Si oscurece tu visión, paraliza tu propósito. Pero hoy algo está despertando dentro de ti. Una luz está naciendo en tu conciencia. Un despertar está ocurriendo en tu identidad. Una fuerza espiritual está rompiendo paradigmas antiguos y quebrando mentalidades que te esclavizaron durante años. Porque estás entendiendo que el mundo no cambia cuando oras. El mundo cambia cuando tu mente se alinea. Y cuando tu mente se alinea, las puertas se vuelven claras, las oportunidades se vuelven visibles, las ideas aparecen de la nada, las conexiones surgen, el coraje se manifiesta, y la vida comienza a cooperar contigo. No fuiste creado para reaccionar al ambiente, fuiste creado para gobernarlo. Por eso Miles Monroe decía, la vida no te da lo que pides, la vida te da lo que exiges con tu mentalidad. Y cuando tu mentalidad exige algo mayor, el universo creado por Dios empieza a reorganizarse a tu alrededor. Necesitas comprender la profundidad de esto. La mente es el útero donde Dios deposita futuros. Tu mente es el vientre espiritual donde el reino genera posibilidades. Y por eso Satanás no teme a creyentes que oran, teme a creyentes que piensan. Porque la oración sin mentalidad se convierte en repetición vacía, pero la mentalidad alineada transforma la oración en gobierno. La mente es el lugar donde Dios planta el plan. La mente es el lugar donde Él revela la ruta. La mente es el lugar donde Él instruye, corrige, expande, ilumina. Antes de llevarte a lo externo, Dios te reposiciona en lo interno. Por eso, cuando Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes, Lucas 5:21, no hablaba de emoción, hablaba de mentalidad, de gobierno. El reino está dentro, por eso todo lo que Dios quiere hacer afuera empieza dentro. Todo lo que Él quiere liberar en tu vida comienza en tu creencia. Todo lo que Él quiere colocar en tus manos comienza en lo que Él transforma en tu mente. Y aquí está una de las declaraciones más fuertes de Miles Monroe. Dios nunca te dará más allá de lo que tu mente es capaz de administrar. Eso significa que si piensas pequeño, Dios no te entrega grandeza. Si piensas en escasez, Dios no te entrega abundancia. Si piensas como víctima, Dios no te entrega gobierno. Si piensas como sobreviviente, Dios no te entrega responsabilidad. Si piensas como siervo, Dios no te entrega territorio. Es duro, pero es la clave que destraba destinos. La mente determina el tamaño de tu vida. Y el enemigo lo sabe tan bien que no intenta robar tu fe primero. Intenta robar tu visión. Porque si roba tu visión, roba tu fuerza. Si roba tu fuerza, roba tu coraje. Si roba tu coraje,
roba tu acción. Y si roba tu acción, roba tu cosecha. Por eso el Salmo 27 comienza diciendo, El Señor es mi luz. La luz no se trata de comodidad, se trata de claridad. Se trata de visión. Si Dios ilumina la mente, nadie puede aprisionarla. Pero si la mente está en tinieblas, no hay puerta abierta capaz de liberar a alguien que está preso por dentro. ¿Cuántas oportunidades ya perdiste porque tu mente no creía que estabas listo? ¿Cuántos proyectos abortaste porque creías que no eras capaz? ¿Cuántas puertas ignoraste porque pensaste que no eras digno de ellas? ¿Cuántos comienzos aplazaste porque creíste que no tenías lo suficiente? La mente te protege, pero también te aprisiona. Y Dios hoy está rompiendo esa prisión interna. Está rasgando las paredes que construiste alrededor de ti. Está removiendo creencias que llamaste prudencia, pero que eran solo miedo disfrazado. Está arrancando pensamientos que heredaste, pero que no vinieron de Él, porque ha llegado el momento de que tu mente finalmente cree lo que Él siempre quiso liberar. El Salmo 23 revela un secreto que muchos ignoran. Preparas una mesa delante de mis enemigos. Esa mesa no es una promesa futura, es una realidad presente. El problema es que muchos no logran sentarse en ella porque no pueden creer que es para ellos. Estás hambriento delante de una mesa llena. Estás sediento delante de una fuente abundante. Estás cansado delante de un lugar preparado. Pero la mesa no funciona si no puedes verte sentado en ella. Dios solo libera lo que tu mente permite recibir. Por eso Él no cambia la mesa, te cambia a ti. No fuiste llamado para comer lo mínimo. Fuiste criado para disfrutar de la plenitud. Y plenitud no es tenerlo todo. Es reconocer lo que ya está disponible. Plenitud no es cantidad, es conciencia. Plenitud no es el tamaño del recurso, es el tamaño de la mentalidad. La diferencia entre alguien próspero y alguien quebrado no está en el bolsillo, está en la mente. Hay personas con millones que piensan como pobres, y personas con poco que piensan como gobernantes. ¿Sabes por qué? Porque la riqueza es consecuencia de una mentalidad madura. La pobreza es consecuencia de una mentalidad bloqueada. Miles Monroe decía, la riqueza no es un milagro. La riqueza es una habilidad. Y toda habilidad nace en la mente antes de aparecer en las manos. Y aquí está una de las verdades más profundas de este mensaje. Dios no responde mendigos, Dios responde reyes. Pedir es correcto. Clamar es necesario. Pero gobernar es el diseño original. Los hijos del reino no imploran al Padre como si Él fuera difícil. Los hijos del reino reciben del Padre como quien tiene herencia. Los hijos del reino no pide. ¿Alguna vez has notado que existen personas que oran, ayunan, ninguna sombra mental puede impedirme avanzar? ¿Nada cambia? Porque el mayor enemigo del avance más la línea de llegada nunca aparece. Es la mente que como si algo dentro de ti estuviera bloqueado. Necesitas entender esto como si el cielo estuviera cerrado. Fue despertado como si la vida hubiera colocado un límite invisible sobre tu cabeza. Basta con ese dolor es real que eres carga un diagnóstico espiritual poderoso. Dios solo libera aquello para lo que tu imaginación está preparada para crear. Tu futuro. Miles Monroe aprisiona tus pensamientos. El mayor milagro que Dios opera en un ser humano pero hoy, no es el cambio de Dios está poniendo luz es en la renovación de la mente. Hoy Dios está abriendo ventanas internas, pero si tu mente permanece está rasgando rótulos nunca viejos que te mantuvieron pequeño. Por eso algunos pasan la vida pidiendo lo que nunca solo necesito una mente expandida. No es porque Dios derramar una realidad es porque su mente no logra generar lo que el cielo desea de lo que Dios escribió. Y antes de que no es por falta de promesa, solo motivación positiva, es por falta de permiso mental. Con la misma audacia de Miles Monroe. Y hoy el reino funciona por la mente. Cuando tu mente avanza por la mentalidad, corre detrás para prospera por la conciencia de identidad. Es el primer territorio en los próximos que Dios reclama cuando mientras este mensaje fluye como un viento profético de transformar lo que está alrededor vas a entender que lo que está trabando tu vida está dentro de ti. No es tu pasado, de expandir tu no es tu familia. Él expande la economía. Es tu percepción. Antes de entregarte es tu código interno. Él te entrega es la forma en que ves a Dios. Y es aquí donde muchos se traban. Al dinero, porque siguen intentando recibir principalmente su mente no fue entrenada para administrar. Y para entender esto, Miles Monroe empezamos con la palabra que la verdadera pobreza. El Salmo 1 no es falta de dinero. El hombre que medita es falta de visión. Señor es como un árbol plantado no tiene visión, desperdicia oportunidades. Un árbol no depende de visión, rechaza lo que Dios depende de su raíz interna. Quien no tiene visión puedes estar viviendo una temporada con ataques. Pero si tu mente está alineada al reino,
reino. lo que debería Prosperas multiplicar. incluso cuando Quien todo no a tiene tu visión alrededor ora por parece milagros seco. que no sabría Esa es la manejar sin diferencia llegar. entre Es sobrevivencia y fuerte, dominio. pero es verdad. Entre religión y Dios reino. no te da lo que pides. Entre repetir Dios te da lo versículos que y estás vivir preparado para principios. generar. Y aquí Y la está una preparación verdad que comienza Miles en el Monroe pensamiento. gritaba al mundo. Por Pero eso, muchos ves todavía no personas que comprenden. nunca parecen La mente salir es del el mismo lugar lugar. donde el reino comienza. Viven atrapadas en un Antes de que ciclo Dios donde su transforme mente tus se manos, volvió más Él grande que transforma el tu propio cabeza. enemigo. Eso El significa diablo que no necesita no luchar libera con ella. riqueza a quien Basta piensa con como dejarlas esclavo. pensar. Mal. Dios no libera El Salmo propósito 1 a deja quien esto piensa claro como víctima. cuando dice que Dios será no como libera árbol influencia plantado a junto a quien corrientes piensa de como agua, sobreviviente. que da su fruto Dios en no su libera tiempo. abundancia a quien Eso piensa como significa que prosperidad prosperidad en el reino. No Dios es una libera en lotería la proporción espiritual de tu Es mentalidad. consecuencia Y inevitable esto no de es una una mente frase alineada. bonita. El Es una árbol no realidad necesita espiritual. esforzarse para Proverbios producir. 23. Produce porque 7 está declara, plantado en el lugar así correcto. como piensa en su corazón, Así es el justo así que es. piensa como Dios Antes piensa. de que Dios te Una saque de mente la alineada limitación, al reino Él produce necesita nuevas sacar la perspectivas, limitación de dentro de ti. estrategias que otros no Jesús ven. nunca dijo, Discernimiento para busquen puertas milagros. invisibles, valentía Él para dijo, decisiones que otros busquen temen, primero el reino, sabiduría para y donde administrar entra lo que primero el otros reino, perderían. en la Y mente. paz para avanzar. La mente incluso es la en caja días fuerte oscuros. donde Dios deposita No prosperas ideas, porque pides estrategias, prosperidad. Prosperas porque inspiraciones e piensas como instrucciones. alguien que nació para Si eso. esa caja fuerte Y está eso no es cerrada, orgullo, nada entra. es identidad. Y es aquí Dios donde nunca muchos llamó a tropiezan. sus hijos a Quieren ser recibir siervos como temerosos, reyes, pero los piensan llamó como a ser huérfanos. reyes y sacerdotes. Quieren vivir como príncipes. Y un rey no pero ora cargan la pidiendo mentalidad permiso de los prosperar. esclavos de Egipto. Un rey se Quieren posiciona para disfrutar de la gobernar el herencia, territorio, pero que se ven Dios como ya siervos colocó bajo tímidos sus que pies. piden permiso Es por esto que para Miles prosperar. Monroe repetía Necesitas incansablemente, escuchar esto con la autoridad ignorancia espiritual. es el mayor Lo que enemigo Dios del quiere reino. liberar sobre tu vida No es ignorancia mucho mayor que lo que intelectual, estás sino preparado para ignorancia de recibir identidad. ahora. Por eso Porque Él quien te no trajo sabe aquí, quién es, porque vive hoy va pidiendo lo que expandir ya tu posee. capacidad interna. ¿Y quién vive pidiendo Imagina lo una que ya lluvia posee? torrencial del cielo. Nunca disfruta de la Ahora herencia. imagina intentar Imagina un recoger esa príncipe lluvia que vive con en el un vaso palacio, de plástico, pero nunca entra en la no sala del funciona. trono porque cree no porque que la no es lluvia digno. sea poca, pasa sino hambre porque en un el castillo recipiente lleno es de pequeño. provisión. Así Se es tu siente mente. pequeño en un El lugar cielo está construido listo para él. derramar. Pide Pero está limosna sosteniendo sentado en en el banco recipiente de oro que no de su puede propia contener familia. lo que Dios planeó. Esa es la imagen Por de eso muchos los salmos hijos de son Dios. tan poderosos. Hoy estás sentado Reprograman en tu una forma forma de de favor, pensar. pero El piensas Salmo como 23 si estuvieras no es solo mendigando una migajas. poesía bonita. Estás viviendo un código en de un reino de mentalidad. abundancia. Es Pero Dios piensas diciendo, como si hubieras deja de nacido verte en como un alguien desierto. que vive en falta. Estás rodeado de No promesas, vives por lo que pero ves, tu mente aún vives está por lo que entrenada por sabes. la escasez que El viste Señor en es tu mi infancia, pastor, por nada el me miedo que faltará. escuchaste en la iglesia, Esa frase por sola los rompe discursos de 20 años limitación de que escasez absorbiste mental. a lo largo de la vida. Porque nada me Y faltará. Dios está No diciendo habla de tu hoy, cuenta bancaria. solo puedo Habla de liberar lo identidad. que tu mente esté Habla lista de para quién te recibir. gobierna. Si tu Habla de mente no entender cambia, que el techo nada de tu cambia. vida no es tu salario, Si tu mente cambia, es tu pastor. todo cambia. Miles Monroe Mira el insistía Salmo en esto. 27. Prosperidad en El el Señor reino es es la la fuerza fuerza de de mi mi vida. entendimiento. Esa No de frase necesidad. debería mover Dios algo no dentro de responde ti. necesidad, Porque cuando Dios entiendes responde que Dios propósito. es tu fuerza, Y cuando dejas de empiezas a intentar pensar como vencer alguien que batallas carga con un lógica propósito humana. Algo Dejas se de destraba basar dentro tu de vida ti. en la La inestabilidad mente de que tus antes emociones. producía miedo, Dejas ahora de produce limitarte estrategias. por lo que ves. La mente que Comienzas a antes moverte producía por lo que escasez, sabes. ahora produce ideas. La mente que antes esperaba lo peor ahora crea caminos para lo extraordinario. Porque Dios solo libera aquello que tu mente es capaz de generar. Si tu mente no puede crear riqueza, nunca la verás. Si tu mente no puede imaginar libertad, nunca la experimentarás. Si tu mente no puede visualizar propósito, nunca caminarás en él. Pero cuando la mente se abre, el cielo se abre con ella. El Salmo 27 declara: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eso no es una frase de consuelo, es una declaración de gobierno. ¿Alguna vez has notado que existen personas que oran, ayunan, claman, suplican, pero nada cambia? ¿Ya sentiste que corres, mas la línea de llegada nunca aparece? Como si algo dentro de ti estuviera bloqueado, como si el cielo estuviera cerrado, como si la vida hubiera colocado un límite invisible sobre tu cabeza. Ese dolor es real y carga un diagnóstico espiritual poderoso. Dios solo libera aquello para lo que tu mente está preparada para crear. Miles Monroe decía: el mayor milagro que Dios opera en un ser humano no es el cambio de circunstancias, es la renovación de la mente. Porque Dios puede abrir puertas, pero si tu mente permanece cerrada, nunca entrarás. Por eso algunos pasan la vida pidiendo lo que nunca experimentan. No es porque Dios no quiera, es porque su mente no logra generar lo que el cielo desea derramar. Y antes de que pienses que esto es solo motivación positiva, déjame decirte con la misma audacia de Miles Monroe: el reino funciona por la mente. El reino avanza por la mentalidad, el reino prospera por la conciencia de identidad. En los próximos minutos,
Mientras este mensaje fluye como un viento profético sobre tu espíritu, vas a entender que lo que está trabando tu vida no es el diablo, no es tu pasado, no es tu familia, no es la economía, es tu percepción, es tu código interno, es la forma en que ves a Dios, al mundo, al dinero, al propósito, y principalmente, a ti mismo. Y para entender esto, empezamos con la palabra. El Salmo 1 dice que el hombre que medita en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol no depende del clima externo, depende de su raíz interna. Puedes estar viviendo una temporada difícil, pero si tu mente está alineada al reino, prosperas incluso cuando todo a tu alrededor parece seco. Esa es la diferencia entre sobrevivencia y dominio, entre religión y reino, entre repetir versículos y vivir principios. Y aquí está una verdad que Miles Monroe gritaba al mundo, pero muchos todavía no comprenden. La mente es el lugar donde el reino comienza. Antes de que Dios transforme tus manos, Él transforma tu cabeza. Eso significa que Dios no libera riqueza a quien piensa como esclavo. Dios no libera propósito a quien piensa como víctima. Dios no libera influencia a quien piensa como sobreviviente. Dios no libera abundancia a quien piensa como mendigo espiritual. Dios libera en la proporción de tu mentalidad. Y esto no es una frase bonita, es una realidad espiritual. Proverbios 23:7 declara: así como piensa en su corazón, así es. Antes de que Dios te saque de la limitación, Él necesita sacar la limitación de dentro de ti. Jesús nunca dijo: busquen milagros. Él dijo: busquen primero el reino. ¿Y dónde entra primero el reino? En la mente. La mente es la caja fuerte donde Dios deposita ideas, estrategias, inspiraciones e instrucciones. Si esa caja fuerte está cerrada, nada entra. Y es aquí donde muchos tropiezan. Quieren recibir como reyes, pero piensan como huérfanos. Quieren vivir como príncipes, pero cargan la mentalidad de los esclavos de Egipto. Quieren disfrutar de la herencia, pero se ven como siervos tímidos que piden permiso incluso para prosperar. Necesitas escuchar esto con autoridad espiritual. Lo que Dios quiere liberar sobre tu vida es mucho mayor que lo que estás preparado para recibir ahora. Por eso Él te trajo aquí, porque hoy va a expandir tu capacidad interna. Imagina una lluvia torrencial del cielo. Ahora imagina intentar recoger esa lluvia con un vaso de plástico. No funciona. No porque la lluvia sea poca, sino porque el recipiente es pequeño. Así es tu mente. El cielo está listo para derramar, pero estás sosteniendo un recipiente que no puede contener lo que Dios planeó. Por eso los salmos son tan poderosos, reprograman tu forma de pensar. El Salmo 23 no es solo una poesía bonita, es un código de mentalidad. Es Dios diciendo: deja de verte como alguien que vive en falta. No vives por lo que ves, vives por lo que sabes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase sola rompe 20 años de escasez mental. Porque nada me faltará, no habla de tu cuenta bancaria, habla de identidad. Habla de quién te gobierna. Habla de entender que el techo de tu vida no es tu salario, es tu pastor. Miles Monroe insistía en esto: prosperidad en el reino es resultado de entendimiento, no de necesidad. Dios no responde necesidad, Dios responde propósito. Y cuando empiezas a pensar como alguien que carga un propósito, algo se destraba dentro de ti. La mente que antes producía miedo ahora produce estrategias. La mente que antes producía escasez ahora produce ideas. La mente que antes esperaba lo peor ahora crea caminos para lo extraordinario. Porque Dios solo libera aquello que tu mente es capaz de generar. Si tu mente no puede crear riqueza, nunca la verás. Si tu mente no puede imaginar libertad, nunca la experimentarás. Si tu mente no puede visualizar propósito, nunca caminarás en él. Pero cuando la mente se abre, el cielo se abre con ella. El Salmo 27 declara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eso no es una frase de consuelo, es una declaración de gobierno.